Estadística en la educación. Para comenzar, ¿qué son las generalidades? Las generalidades son números, conjuntos de mediciones, son muestras seleccionadas de poblaciones más grandes. Otros constituyen toda una población, como es el caso de un censo nacional. Aprenderemos qué es una variable, cómo clasificar variables en varios tipos y cómo se generan mediciones o datos. El lector aprenderá entonces a usar gráficas para describir conjuntos de datos. ¿Qué es una variable? Se pueden clasificar variables en una de dos categorías. Podremos encontrar las cualitativas y del otro lado las cuantitativas. Las variables cualitativas miden una cualidad o característica en cada unidad experimental, mientras que las variables cuantitativas miden una cantidad numérica en cada unidad experimental. Ahora, una elaboración de reporte de resultado. Se ha llevado a cabo una investigación cuantitativa y se generan resultados que se encuentran en tablas, gráficas, cuadros, diagramas, etc. Pero el proceso aún no termina. Es necesario comunicar los resultados mediante un reporte, el cual puede adquirir diferentes formatos. Un libro o un capítulo en un artículo para una revista académica, un diario, una presentación en computadora, un documento técnico, una tesis o disertación, un DVD, etc. En cualquier caso debemos escribir la investigación realizada y los descubrimientos producidos. Para terminar, podemos hacer un repaso. ¿Qué es una variable? Es una característica que cambia o varía con el tiempo o para diferentes personas o objetos bajo consideración. Unidad experimental. Es el individuo u objeto en el que se mide una variable. Población. Es el conjunto de mediciones de interés para el investigador. Muestra. Es un subconjunto de mediciones seleccionado de la población de interés. Datos univariados. Cuando se mide una sola variable en una sola unidad experimental. Datos bivariados. Cuando se miden dos variables en una unidad experimental. Resultan datos multivariados cuando se miden más de dos variables. Tabla de frecuencia. Nos brinda la posibilidad de clasificar los datos que son iguales para elaborar una tabla de mediciones iguales. Caen en una clase o subintervalo. Entre más datos tendremos más clases. Es posible emplear esta tabla como guía para seleccionar un conjunto apropiado en clases. Recuerde que esto es solo una guía.